A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el doctor Alfredo Carrasco. Él es director del Partido Concertación, lista número 51. Esta víspera advertimos una información periodística de prensa de su movimiento en el cual se anunciaba a César Montúfar que será candidato para la presidencia de la República. Tenga la bondad de las particularidades de esta información. Doctor Alfredo Carrasco, desde la Amazonía ecuatoriana, los saludamos. Buenos días. Salomón, muchísimas gracias por la invitación a dialogar con usted el día de hoy. Un grato saludo a toda la audiencia. Y pues sí, Concertación ha venido trabajando desde hace muchísimos años, ya 17 años, en función de buscar lineamientos estratégicos que contribuyan a que el Ecuador salga de esas crisis que lamentablemente en los últimos, especialmente últimos 14 años, el Ecuador ha entrado. Nosotros, como Movimiento de Concertación, hemos hecho propuestas al país. Y en este caso particular, quien ha liderado con mucho empeño y con mucha tesón y valentía es César Montúfar, un catedrático que de muchos años de militancia en el movimiento, que ha venido construyendo, proponiendo, demandando, denunciando temas que en un momento dado han afectado profundamente al país. Es importante destacar sus primeras acciones cuando estuvo en el comité previo a Concertación y que terminó con la eliminación de lo que se llamó la Pichicorte. Él lideró precisamente aquellos procesos. Claro. Ahí todavía utilizaba pelo largo, recuerdo, ¿no? Igual a usted, Salomón, igual a usted. Claro, sí, claro, así Muy es. bien. Sí, era el referente en aquella época. Entonces, hemos ido construyendo Concertación en base a propuestas que conduzcan a cambiar esta visión clásica de hacer la política en el país. Hay que ser una suerte de irreverentes también, porque no hay que dejarse manejar por el status quo. Son elementos que nosotros hemos considerado en base a esta experiencia dilatada y también de una lucha frontal contra la corrupción, en especial en el periodo del gobierno anterior. También se han hecho demandas sobre la necesidad de transparencia del uso de los recursos públicos. Esos elementos motivan para que el Comité Directivo Nacional haya reflexionado sobre quién representa aquellos ideales que tiene el Ecuador profundo, el Ecuador que quiere cambios, el Ecuador que está ya cansado, y quizá es una palabra muy recurrente decir cansado, pero lamentablemente así lo es, está cansado de ver que los recursos se dilatan y que no hay una expectativa y esperanza para el país. Evaluado aquello, nosotros decidimos proponer, y lo vamos a hacer a la Convención Nacional del próximo 22 de agosto, el nombre de César Montúfar para que sea considerado como candidato a la presidencia de la República. César Montúfar, candidato a la presidencia de la República por Concertación Lista 51. Yo le preguntaría, doctor Alfredo Carrasco, ¿qué le hace pensar que el doctor César Montúfar puede romper con ese andar de tantas candidaturas? Y le voy a referir lo que leíamos en un tuit el otro día, ¿no? ¿Estaremos aprestándonos a ver, a cambiar de autoridades o a cambiar solamente de los usurpadores del país? Pues entonces, ¿qué le hace pensar, le preguntaba a usted, que el doctor César Montúfar sí puede pues, andar por ese andarivel y lograr que el Ecuador se convenza de que en realidad la lucha contra la corrupción debe ser uno de los primeros pasos en este país? Lo que usted acaba de señalar, Salomón, es precisamente ese sentimiento de la ciudadanía, en la forma como ha visto que se ha desarrollado la política en los últimos años, hace que la ciudadanía, un buen porcentaje de la ciudadanía, siente esa suerte de ¿qué nos viene luego? La trayectoria que ha tenido, en este caso particular, César Montúfar, y todos quienes, me incluyo en ese grupo, hemos integrado Concertación, ha sido de presentar un compromiso a la sociedad,
huelga recordar que en octubre del 2015 nosotros presentamos una propuesta al país, Ujú. una propuesta al país que se llamó Transición a la Democracia, en donde establecíamos precisamente varios elementos que eran necesarios ser enfrentados y ser revisados en el contexto del país. Aspiramos nosotros contar con la confianza ciudadana, porque nosotros ya lo hemos descrito y hemos dicho, esto queremos hacer, y contar con esa confianza ciudadana para llegar, para hacer la transición que el Ecuador necesita, porque todavía seguimos viendo, con ciertos cambios, pero todavía seguimos viendo las secuelas de lo que nos dejó el gobierno más corrupto de la historia. Y ojalá, aspiramos que la ciudadanía lea nuestras propuestas y se convenza de que son propuestas que van a contribuir a salir al Ecuador de la situación en la que nos encontramos. Eh, Cabe señalar, sí, adelante, concluya, por favor. cabe señalar que en este contexto, en el acompañamiento de César Montúfar, está Fernando Villavicencio, un ciudadano que se les ha jugado por el país. Eso es una clara demostración de que aquellos que nos van a representar a nombre de Concertación y les vamos a presentar como candidatos, están probados en esta lucha frontal contra la corrupción. Pero también estamos probados para nosotros hacer propuestas que vayan a resolver o a contribuir a resolver el problema económico que tiene el Ecuador, el problema social que existe en el país, la Claro. gestión y el manejo de los recursos naturales, en fin, todos esos campos que también demanda la ciudadanía. Claro, se ha dicho que con solo eliminar la corrupción, el Ecuador no tendría necesidad de endeudarse externamente. Imagínense en la década, como la quiera llamar usted, de 14 años ya, década robada, década ganada, ¿cómo también será? Pero en esta década son 70.000 millones de dólares hasta antes de que entre el gobierno de Lenín Moreno, que el Banco Interamericano de Desarrollo, no una entidad cualquiera, decía que por sobreprecio, por obras mal hechas y por coimas y por todo aquello en la corrupción se desapareció. ¿Será la corrupción acaso el eje fundamental? Porque a César también lo hemos visto, por ejemplo, en la sentencia, en el juicio por el que sentenciaron a Jorge Glass. Él fue uno de los litigantes ahí en beneficio del país, digo yo, ¿no? César estuvo en esa situación y pues será, digo, entonces la consulta, la lucha contra la corrupción, el eje fundamental de la campaña en la que estaría candidato a la presidencia César Montúfar y a la Asamblea Nacional Fernando Villavicencio, según usted manifiesta, por favor. A ver, lo voy a comentar. Los que ganaron o se llevaron fueron otros. El país no ganó en esa época, perdió mucho. Ujú, claro. Y las consecuencias las estamos viviendo el día de hoy. Se farrearon esos 70.000 millones de dólares que usted señala, que bien hubiesen servido para dar continuidad, para sostener procesos económicos y sociales y ambientales importantes para el país. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Acabo de retornar de la provincia de Manabí. Y es lamentable el estado en el que se encuentran muchas de las vías, por ejemplo, de Manabí. ¿Por qué aquello? Porque el Estado ha quedado tan desfinanciado que no tiene la capacidad de dar el mantenimiento a aquellas obras y por lo tanto el deterioro se viene dando. Sí, uno de los ejes, aquí lo voy a señalar, es Ujú. uno de los ejes la lucha contra la corrupción. Pero la lucha de la corrupción viene en ordenar, por ejemplo, el tema de compras públicas, para que no sea discrecional a que ciertos grupos puedan acceder allá sin beneficio de inventario. Ese es uno de los elementos, pero también en la consolidación de un Estado que sepa regular, que sepa fiscalizar y que sepa dar oportunidades para que la ciudadanía, para que el sector privado también, el pequeño y mediano empresario también pueda desarrollarse. Recordemos que buena parte de la economía del país la mueven los pequeños y los medianos empresarios. Y Ujú. si nosotros no somos capaces de movilizar aquella importante aporte ciudadano, pues seguiremos nosotros dando vueltas en círculos sin avanzar en realidad. Entonces, los ejes nuestros van, una, frontal, directo, lucha contra la corrupción, pero que también tiene que estar anclado a qué?
a que tiene que haber la independencia del Estado, la independencia de los poderes del Estado. Entre ellos, obviamente, los tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Debe existir independencia y profesionalidad en el manejo de la cosa pública. Con esos elementos, nosotros estamos, son parte de la propuesta que nosotros tenemos para entregarle al país, que es necesario esa consolidación de un Estado en el que se respeten realmente los derechos de los ciudadanos. No simplemente sea una cuestión lírica y una cuestión de discurso. Son los elementos y los ejes. También nosotros estamos planteando de que debería bajarse el número de asambleístas, por ejemplo. Alguien dirá, sí, pero baja el número de asambleístas y la calidad, ¿qué? Ahí viene la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los partidos políticos de formar, de educar a sus potenciales representantes en la Asamblea Nacional. No es la cantidad en sí misma, es la calidad de asambleístas que se requieren. Pero también es importante reconocer que es necesario también revisar el número de asambleístas. Yo sí quiero hacerle esta pregunta a usted, que es un representante de un partido que auspicia una candidatura presidencial. Se manifiesta que para hacer una campaña política se necesitan recursos. Yo recuerdo ahorita la frase del presidente Lenín Moreno, pues, hazte el bobo que yo me hago el pendejo, ¿no? A sabiendas, es decir, en sabiendo que las cifras que expone el Consejo Nacional Electoral como permitidas para una campaña electoral siempre son superadas, ¿no? Siempre son superadas, y pues en ese contexto, pues decirle a usted las fuentes de financiamiento que serán posibles dentro de alguien que va a luchar contra la corrupción, cómo seleccionarlas, habida cuenta de que no pase como en el gobierno, para decirle el último gobierno, el del señor Correa, ¿no? Él aceptaba nomás las contribuciones, pues, y entonces después los líos de hasta sobornos, vea usted, de acuerdo a lo que nos revelaba justamente Arroz Verde, ¿no? Entonces, ¿cómo también meditar en esto y aceptar las contribuciones que sean con estos fines, doctor Alfredo Carrasco, por favor? Aló, no se fue la señal. Sí, Salomón. ahorita acabamos de recuperarla ya. Ya, ok, perfecto. Sí, se fue la señal nuevamente, doctor Alfredo Carrasco. Vamos a ver si es que la recuperamos. Efectivamente, amigos oyentes, que vea el internet igual. Y no es de aquí, ¿ah? Y el doctor Alfredo Carrasco seguramente está en Quito, y pues ahí se entiende que tendría mejor servicio que al centro de la ciudad, pero no hay tal. Vea, se nos fue la señal. Aló. Sí, ahora estamos ya, doctor Alfredo Carrasco, por favor. Ahora Yo he estamos estado ya. con el problema. Tenga la bondad. Yo tengo mi problema de internet acá. A ver, frente a su pregunta, muy valiosa y muy oportuna su pregunta con respecto a los fondos. Sí, lamentablemente, en el país, algunos se han ocupado de hacer grandes inversiones para promocionar un nombre en función de réditos futuros en cuanto a la inversión que han hecho. Le voy a comentar lo que fue la campaña de César Montúfar a la alcaldía de Quito. Si usted revisa las cuentas, fue una campaña bastante modesta en términos de inversión. ¿Y de dónde vinieron los recursos que César, en el buen sentido de la palabra, levantó para sostener una campaña bastante modesta? Vinieron de la ciudadanía. Usted se va a preguntar, ¿y cómo lo hicieron? Muy simple, se hizo una plataforma en donde se solicitaba a la ciudadanía y se llamaba A por Quito. Ciudadanos muy comprometidos, muy solidarios, ponían, ¿qué? 10, 15, 20 dólares. Y levantaba y se consiguió una cifra de, si mal no me recuerdo, de pronto hay dólares más, dólares menos, de un orden, no sé, 50, 60 mil dólares. Esos fueron los recursos que se utilizaron en la campaña de César Montúfar en la alcaldía de Quito. Esa misma mecánica, esa misma metodología nosotros le vamos a plantear al país para que sean los ciudadanos,
con sus aportes, los que realmente financien una campaña. No vamos a permitir que nadie intente que nosotros recibamos recursos en favor de réditos futuros. Eso iría absolutamente contra todos nuestros principios. Eso sería. Gracias, doctor Alfredo Carrasco, por atender el requerimiento desde Nina Radio. Y pues vamos a estar en contacto permanente, pues, habida cuenta de esta actividad política en la que el país está inmerso. El compañero Salvador Rusca, le cuento, doctor, está en otro sitio, es periodista de acá, tiene una consulta para usted. Por favor, le va a escuchar nomás a él. Doctor Alfredo Carrasco, buenos días. Bueno, sabemos de que el movimiento Concertación y más el señor Montúfar ha sido una de las personas que siempre ha estado en las denuncias, ha sido también participante activo en diferentes contiendas electorales. ¿Cuál es el espectro que tienen ustedes o la investigación, imagino, o las encuestas que habrían realizado con la finalidad de que el movimiento Concertación tenga mayor presencia en otras provincias y sea más conocido el señor Montúfar para su candidatura, pueda tener a lo mejor el respaldo? ¿Cómo está la situación del movimiento Concertación acá en la provincia de Pastaza? Porque le cuento, prácticamente acá desconoce mucha gente de esta tienda política. Adelante, doctor. Sí. Sí, lo que usted señala es correcto parcialmente. Allá Ángel Lizano ha sido nuestro representante de Concertación. Él ha trabajado con los recursos que tenemos, porque no somos parte de una maquinaria de ir a hacer presencia simplemente por hacer presencia. Hay un proceso en el cual, a través de personas como Ángel, que han ido promoviendo y promocionando el nombre. Aspiramos que con la propuesta que ahora tenemos, con la presencia del candidato a la presidencia de la República, se fortalezca un grupo y una presencia más reflexiva sobre lo que necesitan el país y lo que necesitan las provincias. Estamos en ese trabajo, estamos revisando nuestras estrategias de participación, tanto a nivel nacional cuanto provincial, de tal suerte que la presencia del candidato César Montúfar a la presidencia de la República por Concertación Lista 51 realmente llegue a esas propuestas, lleguen a la ciudadanía y se empoderen, porque tienen que ser de ellas esas propuestas. Muchas gracias al doctor Alfredo Carrasco desde la capital de la República. Hasta una nueva oportunidad, doctor. Pase bien. Gracias, Solomón. Gratos a compartir con ustedes.